Yo lo veo a Montoya diciendo tiene que irse Castillo. Yo lo miro a Montoya y digo, este señor no quiere luchar contra la corrupción. Este señor lo que quiere es que se vaya Castillo para ver si entra alguien de su partido, aprovechando la crisis que tenemos ahora, que no permite que el ciudadano de verdad tenga la posibilidad de una oferta electoral importante, y yo coloco eso. Y ya está en nuestros estudios y le damos la bienvenida al ex ministro de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, Hernando, mirar desde fuera? No, ya lo presenté a Hernando Ceballos hace rato. Ya. Sí, no, ¿Cómo gusto, se siente, Hernando? Gusto, Nicolás. Bien, Mirar así desde afuera lo que está pasando. bien, tranquilo, bueno, preocupado como todo el mundo porque esperábamos realmente el inicio de una reforma en el sector salud que está muy mal, habíamos superado la parte más crítica de la pandemia, pero sí, preocupado porque quisiéramos que se pisara el acelerador de otra forma, que pudiéramos avanzar mejor en la búsqueda de derechos en salud, y eso todavía no parece ser un objetivo central en el gobierno ni en el Congreso, ¿no? Estamos discutiendo un presupuesto que no nos va a servir ni siquiera para administrar la crisis que tenemos ahora. Ahora, comencemos, Hernando, por el tema inmediato de esta discusión que se ha planteado con respecto al restablecimiento del uso de mascarillas, ¿no? Nosotros nos hemos preocupado por este tema y hemos hablado con la gente del CDC, hemos hablado con la gente de epidemiología del MINSA, es decir, con médicos que se supone que conocen, claro, ¿no es cierto? Y en ambos casos la respuesta que hemos tenido es la misma. Es decir, hay algunas regiones focalizadas donde hay más casos. La recomendación que ellos dan es tomar las cosas con calma, que todo el mundo se vacune, pero que use mascarilla las personas que tienen síntomas respiratorios y que las personas mayores de 60 años vulnerables, cuando vayan a un local cerrado, se les recomienda que usen mascarilla para evitar ser contagiados. Nada más por ahora, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto que los locales sean ventilados, que se trata de hacer la mayor cantidad de eventos en espacios abiertos. Esa es la recomendación serena, ¿no es cierto?, y clara de los especialistas, pero la ministra de Salud ha salido con este tema de que se podría generalizar y declarar otra vez obligatorio el uso de mascarilla. Sí, bueno, yo creo que ahí hay una contradicción que es lo que debemos evitar en el Ministerio de Salud, ¿no? Lo que no puede haber es un funcionario que diga una cosa, la ministra que diga otra, porque la gente se desconcierta. Ya el hecho de haber levantado todas las restricciones, el estado de emergencia, genera en la gente una sensación de que ya pasó la pandemia, y la pandemia no ha pasado. De hecho, en las últimas 3 semanas hay un incremento de casos bastante importante, ¿no? Salvo Loreto, que empezó a bajar, el resto de las regiones se mantienen muy por encima de lo que teníamos 3 o 4 semanas atrás. Estamos en algunas en 7, 8% de positividad, ¿no? Y la cantidad de gente que ha sido encontrada positiva, que eran 250 hace 3 semanas, ahora estamos arriba de las 1000 personas, ¿no? Entonces sí hay una preocupación de que estemos entrando en una quinta ola y hay que dar un mensaje muy claro a la población. Primero, una recomendación desde mi punto de vista para que la gente use mascarillas en los lugares donde hay aglomeración y en el transporte, sobre todo el transporte peruano. Esto es lo que está haciendo Europa, ¿no? Muchos países de Europa están diciendo, bueno, está bien, cuando usted vaya por la calle, esté en su casa, no use la mascarilla, salvo que tenga usted presencia en lugares donde hay una gran aglomeración de gente, usted está en el transporte, y acá en el Perú esto es mucho más razonable, porque ve el transporte y ve que claro, la gente, el apiñamiento. El apiñamiento es terrible, ¿no? Pero además, sí debe ser obligatorio en esta etapa para las personas de la edad, para personas que tienen comorbilidad. Allí sí no podemos bajar la guardia. Y además, no basta decir las cosas, hay que hacerlas. Y una de las cosas que hay que hacer es acercar el Ministerio de Salud a la gente con un lenguaje muy claro, pero además con brigadas, con control, para que las personas mayores puedan efectivamente tener la obligatoriedad de estar correctamente vacunadas y con el uso de mascarillas. Sobre todo en las regiones donde vemos que hay un ascenso sostenido o no vemos que haya un descenso marcado. Es decir, el tratamiento de la pandemia, según la mayoría de los epidemiólogos, tiene que ser con mucha muñeca y se va modificando y adaptando de acuerdo a las realidades, no solo nacionales, sino regionales. Hay regiones donde hace 2 o 3 semanas teníamos picos muy altos. Lima sigue teniendo un pico alto de positividad
Y en las regiones donde vemos que esto se mantiene alto, que está en ascenso, hay que tomar medidas un poco más efectivas, ¿no? O sea, ¿Como cuáles, por ejemplo? por ejemplo, no puede circular una persona, ingresar a lugares cerrados, personas mayores de 60 años o que tienen una comorbilidad, si no están correctamente vacunadas y no tienen mascarilla. No deben ingresar, ¿no? Y además tiene que haber una sistemática política de anuncios de promover el uso de la mascarilla en transporte público y cuando hay aglomeración de personas para todas las personas. No con obligatoriedad, porque además la gente no lo va a cumplir, o sea, en esta etapa es muy complicado, pero sí insistir en un mensaje muy claro del Ministerio de Salud en esta dirección. No hasta decir, bueno, hemos subido, hemos bajado, no hay que alarmarse. Eso no es nada. Además, yo me hacía ayer la pregunta siguiente, ¿no? Saliendo justamente del programa. Cuando uno elimina las restricciones, es decir, hemos pasado de usar mascarilla, que todo el mundo, como tú dices, Hernando, correctamente dijo, ya se levantó la emergencia, se acabó la pandemia. Y simplemente ha sido el desmadre, porque todo el mundo no solo se ha quitado la mascarilla, sino todo el mundo se abraza, o sea, ya nadie se saluda con los puñitos o de lejos, sino se da la mano, se abraza. O sea, hemos perdido la costumbre del distanciamiento, que es un tema importante también, ¿no? O sea, está bien ser afectuoso como somos los peruanos, pero eso puede ser, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿No era inevitable que esto pasara? O sea, si quitamos las restricciones que había, si la gente deja de usar mascarilla, es obvio que van a subir los casos. No, pero hay un elemento que es el que no está diciendo con mucha claridad el Ministerio de Salud, y es que todavía tenemos 7 millones de personas que no están vacunadas con la tercera dosis. Entonces, ¿qué pasa? La vacuna no evita que te contagies, pero sí limita el porcentaje de contagios. Si tienes una caída en la vacunación, si tienes todavía, en el caso de la cuarta dosis, pues tenemos, no sé, apenas no llegamos ni al 30% de las personas vacunadas, y ha pasado más de 4 o 5 meses de la otra vacuna, los niveles de inmunidad bajan, sin ninguna duda. Y eso propicia que, obviamente, el virus pues se esparza con mucha más facilidad. Entonces, el tener millones de peruanos que no han completado su vacunación es un factor que tiene que ver con el incremento de casos que tenemos en las últimas semanas, ¿no? Así que, obviamente... Es decir, porque el vacunarte te garantiza dos cosas. En un primer nivel, el no contagiarte, ¿no es cierto? Estás menos expuesto al contagio que la persona no vacunada. Sí, tienes un 20-30% menos. Claro, pero además, en el caso de que te contagies, tienes la protección o digamos... De que no te agraves. De que no vas a hacer una forma grave de la enfermedad, ¿no es cierto? Es. Entonces, esto a lo que te obliga es a que la vacunación sea tu primera tarea. La primera, ¿no es cierto? La número uno. Claro, hay 3 elementos que son básicos en el control de la pandemia. La vacunación, el uso de las mascarillas en lugares donde se incrementa la posibilidad de contagios y la adecuada ventilación en los lugares donde hay mucha cantidad de personas. Esas son las 3 cosas que tenemos que insistir. En los locales, usted no puede hacer reuniones con mucha gente si el local no tiene una ventilación adecuada. Las personas que son vulnerables o más de 60 años no pueden estar en locales donde hay apiñamiento de gente si no usan mascarillas. Y recomendarle al resto de la población que use mascarilla cuando vaya a lugares concentrados, porque bueno, yo puedo agarrarme un COVID y no se va a complicar conmigo, pero voy a contagiar pues, a una persona vulnerable y le puedo crear problemas, ¿no? Entonces no hay que confiarnos, ha bajado la mortalidad mucho, pero si bien esta variante no es sumamente agresiva, para las personas vulnerables sí lo puede hacer. Todavía hay muertos por COVID, no es que no tenemos muertos. Nos tenemos ahora bajado en menos de 50 por semana, pero igual, ¿no? O sea, tenemos que cuidarnos. Hernando, yo quisiera que fuéramos a la pausa y que tras ella hablemos de algo que contigo hemos hablado desde antes que fueras ministro, que es la crisis gravísima de la salud pública en el Perú, que ahora otra vez se ha puesto en evidencia. Otra vez hay colas, otra vez hay problemas con las citas, otra vez hay el tema de que no hay insumos, no hay medicamentos, los equipos no funcionan, ¿no es cierto? No hay el personal suficiente. O sea, estamos exactamente en el mismo punto donde estábamos hace, no sé, 3, 4 años que hablamos de estos temas contigo.
Entonces yo te rogaría que tras la pausa hablemos Claro. no solo de cómo terminar o completar la campaña contra el COVID, sino cómo hacer para enfrentar la grave crisis de la salud pública en el Perú. Está en nuestros estudios Hernando Ceballos, exministro de Salud. Acabamos de estar hablando sobre lo que habría que hacer para enfrentar esta guerra contra el COVID que no ha terminado, ¿no es cierto? Y cuyos lineamientos tú, creo, Hernando, has resumido. Sin embargo, la pandemia como que dejó congelados todos los otros problemas pendientes en el sector salud, ¿no? Bueno, de hecho, hemos empeorado. De hecho, no nos hemos quedado en la misma línea prepandemia. Hemos retrocedido. Estamos peor. Sin ninguna duda. Estamos peor. Lo que hemos descubierto, a pesar de que se han incorporado varios miles de trabajadores al sector salud, los trabajadores CAS-COVID, que se vienen incorporando de manera absolutamente desordenada y sin un régimen laboral claro, porque siguen sin estar incorporados en el proceso de nombramiento, ¿no? Otra vez trabajadores precarios en el sector salud. Pero hemos descubierto que necesitamos mucho más recursos humanos. ¿Y cuál es la realidad objetiva? ¿Qué es lo que de verdad está pasando en el sector salud luego de la pandemia? Por ejemplo, que se ha incrementado en un 35% la cifra de diabéticos. Por ejemplo, que se han incrementado la cifra de enfermedades cardiovasculares. La cantidad de pacientes con cáncer no diagnosticados tempranamente. Es decir, no solo ha habido un embalse de cosas que ahora aparecen, sino un agravamiento de la situación de la salud de millones de peruanos que no se han atendido, que no ha habido labor preventiva. No olvidemos que cerramos el primer nivel de atención, pero tampoco hemos puesto un centavo para mejorar el primer nivel de atención. La atención primaria de salud, que involucra pues, la puerta de entrada del ciudadano a la atención en salud y que tendría que darse no solamente en fortalecer las postas y los centros de salud con más equipamiento personal, sino además con una estrategia del ministerio acercándose a la gente, con brigadas, con un criterio territorial, eso no se da. Por eso vemos enormes colas en los hospitales tratando de atenderse enfermedades que podrían atenderse en el primer y segundo nivel. Porque está ocurriendo otra vez de lo que hablábamos, me acuerdo mucho, porque fue una conversación contigo que salió eso de que la gente en un hospital está amontonada en emergencia, uno porque se torció un tobillo y el otro porque tiene derrame cerebral. Entonces es absurdo. Es obvio que el que tiene derrame cerebral sí corresponde que sea atendido en el hospital, pero que el que torció el tobillo no puede. Pero todos se juntan y eso está volviendo a pasar. Eso está volviendo a pasar en el marco de una crisis que tiene que ver con la falta de una estrategia para fortalecer el primer nivel de atención y modificar el sistema, porque este sistema no funciona, y además con un presupuesto insultante. Para que tengamos una idea, Nicolás, Estados Unidos gasta un 15.8% de su PBI en salud, siendo que tiene un sistema privado. Nosotros estamos en el 3.2, 3.3. Bolivia está en el 4, Chile está en el 5, Argentina está en el 6. Somos uno de los países de América Latina que menos invierte en salud en relación con su Producto Bruto Interno. Nuestro gasto de bolsillo sigue siendo alto. Además, lo que es increíble, porque tienes un sistema de salud, primer nivel de atención que fue prácticamente abandonado y que tienes desde problemas de infraestructura, de personal, de equipamiento. Sí, claro. ¿No es cierto? Ya, tienes además la situación de los hospitales, donde hay un problema de infraestructura gravísimo, pero no solo de infraestructura, hay un problema otra vez también de equipamiento, de personal, y encima la maldición de la corrupción, ¿no es cierto? Que los equipos se malogran para que puedas prestar los servicios afuera, ¿no? Y además con impunidad, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos un sistema absolutamente fragmentado y segmentado. ¿Qué quiere decir? Si te atiendes en la Seguridad Social, no te puedes atender en el Ministerio de Salud. ¿Cuánto invierte la Seguridad Social por afiliado? 10 veces más de lo que invierte el Ministerio de Salud por persona que atiende. Es decir, hay una inequidad insultante dentro de la propia estructura de salud. Pero además que tenemos una fragmentación, que no tenemos instituciones que coordinen, que trabajen en conjunto, y necesitaríamos ya sentar las bases claramente para una unificación de los subsectores que tenemos. Además, hay una total, digamos, desorden en el sector salud. Los gobiernos regionales hacen lo que les da la gana, al margen de lo que pueda decidir el nivel central,
Pero además nadie sabe qué pasa entre un hospital y otro. Cuando uno se quiere atender en otro hospital, en otra posta, hay que empezar todo de nuevo, porque no tenemos una historia clínica única, electrónica, que nos pueda servir para hacerle un seguimiento al paciente y además para saber dónde nos faltan camas, dónde nos faltan recursos, dónde no tenemos equipos. Esa articulación para saber, cuando yo quiero referir a un paciente, si tengo o no tengo cama, si el equipo funciona o no funciona, no existe en este país. En este país, cada pequeño establecimiento es una isla. Y así no se puede hacer salud. Pero esa es la salud que tenemos en el país. Hay que cambiar el sistema, hay que descentralizarlo. El problema del presupuesto también es decir, porque nos pasamos meses, todo el mundo habla, por ejemplo, de este caso, como en el caso de la crisis, por ejemplo, de infraestructura en el sector educación, que se dice que son 115, 120 mil millones, lo que fuera, es una fortuna el déficit en la infraestructura educativa, es decir, lo que hay que invertir en arreglar y construir nuevos colegios. Y invertimos 3.500 millones de soles al año, o sea, estamos locos. No hay una correspondencia entre el dramático diagnóstico que estamos haciendo y las decisiones que se expresan a nivel presupuestario. Exactamente igual pasa en salud. O sea, estamos hablando de una situación dramática en términos de infraestructura, personal, equipamiento, y resulta que el presupuesto que asignamos es igual o menor al del año pasado. Es ridículo. Como pasa ahora, estamos asignando un presupuesto. Nosotros hemos terminado el año pasado con 30.000 millones de dinero presupuestado. Este año el presupuesto que se está discutiendo es 24.000, o sea, es menos. Es decir, no solo, además que no se ejecuta todo ese presupuesto, ¿no? Pero no nos permite tener una previsión, una planificación de qué cosas vamos a cambiar, qué hospitales vamos a construir, qué centros y establecimientos de salud es prioritario que trabajemos en su reconstrucción, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a poner parches en el sector salud y no de hablar de una verdadera reforma, que es lo que necesitamos. Un sistema unificado hacia un sistema único, en marcha, descentralizado. Hay regiones que no tienen ni siquiera especialistas, ¿no? Y referirlos no se puede, entonces la gente se muere. Y nos hemos normalizado esa situación. Ahora, Hernando, ¿tú cómo miras tu paso por el gobierno? ¿Tú te arrepientes de haber sido ministro de Pedro Castillo? ¿Qué piensas que debería pasar con Pedro Castillo? Yo le he dicho, y lo he dicho más de una vez, yo estoy agradecido con Pedro Castillo por haberme puesto en el Ministerio de Salud, ¿no? Una oportunidad para poder trabajar con un equipo de gente en un momento complicado para el país, que era todavía estamos en un pico de la pandemia muy serio, con una expectativa. Claro, pero no muertos, o sea, yo que te conozco hace años, yo tenía la sensación de que tú querías terminar bien la campaña ¿no es cierto?, contra el COVID, pero que para ti recién empezaba. Es decir, terminamos con lo de COVID y empezamos a hacer, y justo cuando ibas a empezar, apareció el fantasma del doctor Cerrón, ¿no? Bueno, es que habíamos presentado incluso una delegación de facultades para producir una transformación en el sector salud, ¿no? Esto incluía avanzar en la unificación del MINSA con la Seguridad Social, todo esto que has estado respetando los fondos del seguro y otras medidas más que son absolutamente necesarias si queremos que la salud se convierta en un derecho. Lamentablemente, el presidente tomó la decisión de cambiar el Ministerio de Salud. En realidad, para mí, desde el punto de vista del esfuerzo que estamos haciendo, fue, bueno, aliviar la presión que significa estar trabajando en un ministerio como el MINSA. Pero, claro, yo cuando conversé con el presidente le dije, espero que al frente del Ministerio de Salud pues vaya gente que mejore el trabajo que hemos hecho, más calificado. Porque, mira, Nicolás, hay ministerios donde uno puede especular, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cómo resulta esto, ¿no? Pero en salud... No puedes jugar con un ministerio así. En salud se nos no puedes poner a un ministro que está más preocupado de hacer negocio con el doctor Quito que en resolver los problemas de la salud pública. Yo cuando salí muy preocupado, y con una bronca enorme en el tema de medicamentos. Gente con cáncer tenía dificultades para conseguir las medicinas, ¿no? Y otra gente también, ¿no? Entonces, la tarea es enorme. Claro, yo estuve 6 meses. En 6 meses, en medio de la pandemia, no podíamos resolver todo, ¿no? Pero había que meterle toda la fuerza, ¿no? Para terminar, ¿tú
¿Cómo te ubicas ahora políticamente? ¿Tú crees que se debería ir el profesor Castillo, que deberían irse todos, que debería haber vacancia presidencial? Que... Yo creo que tendríamos que cambiar este sistema, Nicolás, porque cualquier persona sensata dice, bueno, se va a Castillo, ya. ¿Y quién viene? La experiencia de las elecciones regionales y municipales, ¿qué nos indica? El sistema está podrido, que la gente no cree en nadie, que la gente se da cuenta que hay que producir cambios en este país, una profunda reforma del Estado, un cambio de la Constitución, porque acá, donde tocas, sale pus. ¿Quién confía en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Congreso? 6, 8% de aceptación. Hay que cambiar, hay que O sea, pero tú repensar compartes este el país. punto de vista de esta corriente que se ha formado, este movimiento ciudadano, que plantea 7 reformas que incluyen reformas constitucionales que vayan de la mano con un adelanto de las elecciones generales. No, yo no creo que el adelanto de las elecciones generales, salvo que se le demuestre algo a Castillo, pues concreto y que se tenga que ir, porque no podemos tener una persona O sea, pero lo que hay comprobadamente. no te parece suficiente. O sea, no te parece. Suficiente O sea, ¿cómo para explicarse preocuparme. que haya pasado todo lo que haya pasado y que él no sepa, no se haya dado cuenta, no se enteró? Aparece lo suficiente como para preocuparme, lo suficiente para decir hay que investigar esto a fondo, ¿no? Y lo suficiente para pensar es cómo es que en nuestro país seguimos eligiendo presidentes que no nos generan toda la confiabilidad que merece un país como este, ¿no? Ahora, detrás de la lucha contra la corrupción de muchos sectores, más allá de la indignación justa que sienten millones de ciudadanos, hay un montón de intereses, Nicolás. Yo lo veo a Montoya diciendo tiene que irse Castillo, yo lo miro a Montoya y digo, este señor no quiere luchar contra la corrupción, este señor lo que quiere es que se vaya a Castillo para ver si entra alguien de su partido, aprovechando la crisis que tenemos ahora, que no permite que el ciudadano de verdad tenga la posibilidad de una oferta electoral importante, y yo coloco eso. Entonces yo creo que hay que pensar en cambios de fondo en este país, ¿no? Y no engañar a la gente que se va a Castillo y bueno, vamos a ser un poco mejores, ¿no? Porque ¿qué pasa si se va a Castillo y viene otro peor, o no viene un Bolsonaro acá? Yo creo que hay que decir a la gente, hay que investigar a Castillo. Si hay razones objetivas para que Castillo se vaya, se tendrá que ir. Pero hay que pensar en soluciones de fondo en este país. No podemos engañar a la gente diciéndole esto solamente es un cambio de piezas. La crisis es muy profunda y este país tiene que pensar en un cambio a fondo y radical. Realmente, yo estoy convencido de eso. Hernando Ceballos, exministro de Salud, ha estado con nosotros. Un gusto reencontrarte, Hernando. Un gusto, Nicolás, un gusto. Estás trabajando en Piura, ¿no? Has vuelto a tu chamba en... Claro, que es lo que he hecho toda la vida, ¿no? Nos vamos a encontrar, ¿ah? Porque voy a estar en Piura. O sea, mañana voy a estar en Chiclayo, transmitiendo en vivo desde Chiclayo, porque se puede hacer una transmisión a nivel nacional desde Chiclayo y se puede hacer también desde Piura. Voy a estar ahí. Y espero que estén los señores candidatos. ¿Ah? Estoy invitando a los candidatos a los gobiernos, a la segunda vuelta del gobierno regional. Estar, porque la gente lo que quiere es escuchar, mirarlos a la cara, por lo menos a través de la televisión, y escuchar sus propuestas, ¿no? Bueno, ahí de repente nos encontramos ¿Cómo no, Nicolás? mañana o el viernes, que voy a estar al aire allá en Piura.